Por si acaso, si se llegara a trabar la internet, cualquier cosa, eh, por favor me dicen para poder repetir la idea. Como voy a hacer una presentación, entonces no siempre voy a poder verles. Entonces, si no se entiende una idea o si hay problemas de la internet, entonces me dicen, por favor, encienden su micrófono y me avisan para poder repetir lo que estaba diciendo. También recordar de que mantener los micrófonos en silencio y cuando alguien tenga alguna duda o consulta o comentario, ahí pueda encender el micrófono. La idea es obviamente es que puedan estar las cámaras encendidas, pero ojo, si es que no se pueden, porque yo sé que también hay gente que está escuchando, pero también está haciendo otras cosas, se entiende completamente, así que no se preocupen por eso, ¿ya? Porque seguramente igual hay gente que quizás está escuchando tipo podcast y puede estar tomando once o viendo algunas cosas de la casa, se entiende completamente. Quiero decir que nosotros en el grupo que ha formado esta escuela bíblica, eh, tenemos un gozo muy fuerte porque, como decía Osvaldo y Esteban, esta idea de estudiar la Biblia se venía ideando desde el año pasado. Desde el año pasado que nos empezamos a reunir y ver la posibilidad de hacer un estudio bíblico para adultos. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque si se fijan, cuando son las predicaciones, nuestros hijos van a la escuela dominical y nuestros hijos aprenden de la palabra de Dios. Pero también nosotros necesitamos también aprender de la palabra del Señor. También nosotros necesitamos aprender claramente en qué creemos, cuáles son nuestras bases de la fe. Es un mandamiento bíblico el que nosotros debemos de aprender de las Escrituras. Es un mandato bíblico que nosotros debemos estudiar. Es un mandato bíblico que nosotros debemos analizar cada cosa que se dice porque tiene que estar de acuerdo a lo que es la sana doctrina. Entonces, si nosotros no estudiamos la Biblia, si nosotros no estudiamos las doctrinas que surgen de todo esto, entonces puede venir cualquier persona de otras religiones con una falsa enseñanza y pueden desviar nuestra atención y puede desviar nuestra vida cristiana. Por eso es que es importante esto que vamos a realizar. De verdad, yo estoy muy contento. Quiero agradecerle a Osvaldo, al ministro acá, quien ha sido el gestor de todo esto, quien ha ayudado a que todo esto salga adelante. También quiero dar las gracias a Esteban. Nosotros en el grupo eh, pusimos a Esteban como el rector, así que si ustedes escuchan del rector, es el Esteban, ¿ya? Y el vicerrector es el Jorge. Así que tenemos ya los cargos ahí de rector y vicerrector. Pero broma aparte, yo decía a nuestro hermano Esteban que la idea es que esto puede ir creciendo. Quizá no solamente quedarse con unos estudios durante el año. ¿Quién sabe si quizás Dios nos sorprende y más adelante se puede formar algo así como un pequeño instituto bíblico de vástago? Extraordinario. Sería algo muy bueno. Yo creo que hay mucha gente capacitada para dar distintos temas. Cada vez que conozco más gente eh, de la iglesia, hay muchas personas que están capacitadas para esto. Yo no quiero, yo no peco de falsa humildad, yo realmente me siento al menos capacitado para dar los temas, pero hay gente en la iglesia que está muy capacitada para dar estos temas. Y hoy día yo quiero hablar eh, acerca de, eh, acerca de lo que es la Biblia. Quizás hay algunos puntos que se van que luego Alan, porque en 2 semanas más nuestro hermano Alan va a, va a realizar lo que es el estudio bíblico, donde también se va a tocar la Biblia, pero ya más relacionado con la historia, lo que es el panorama bíblico. Eh, pero voy a tocar algunos puntos importantísimos que nosotros tenemos que saber. Por ejemplo, tenemos que entender lo que es
qué es la inspiración de la Biblia, qué es el concepto de inerrancia de la Biblia, eh, cómo se forma la Biblia, en qué está dividida. Entonces, el estudio que vamos a realizar el día de hoy es un estudio básico, pero no es menos importante, es muy importante. Siempre lo básico es muy importante y nosotros tenemos que saberlo. Quiero derribar algunas falsas expectativas. Acá no va a ser una clase magistral, no. Va a ser ahí una clase donde vamos a poder dar una pincelada de algunas cosas y también después va a haber un tiempo de quizás de compartir algunas ideas. Así que voy a tratar de compartir eh, un PDF que yo había preparado. No sé si lo pueden ver. ¿Pueden ver una presentación? ¿Si alguien me puede responder, por favor? Sí, Ya, perfecto. Muchas gracias. Entonces vamos a estudiar hoy día lo que es la Biblia. Quizás me demore menos de 45 minutos, así que si es así, genial. Habrá más tiempo de conversación o de preguntas, etcétera. Pero voy a tratar de ser lo más conciso posible. ¿Qué vamos a ver hoy día? Hoy día, bueno, ya hice la introducción, vamos a hablar qué es la Biblia y vamos a hablar de algunos conceptos importantes. Estos conceptos son la inspiración, la inerrancia y la infabilidad. Esto es muy importante que luego lo vamos a explicar por qué. La inspiración, la inerrancia y la infabilidad. Eso es muy importante. También vamos a ver lo que es el orden de la Biblia, cómo está dividido los libros de la Biblia según su género literario. Y al final vamos a hacer un cierre con algunos comentarios finales. Veamos, ¿qué es la Biblia? En primer lugar, tenemos que entender que la Biblia no es un libro común y corriente. La Biblia no es un libro cualquiera. Hay muchas personas que dicen que eh, la Biblia es, la Biblia es un libro histórico y lo aceptan como tal. Si bien es verdad que la Biblia es un libro de historia y que es fiable históricamente, la Biblia es más que eso. Hay algunos que dicen que la Biblia relata las experiencias de una persona en su relación con Dios, algo así como un registro de las personas de cómo es su experiencia con Dios. Si bien hay algo de eso, pero la Biblia es más que eso. Nosotros en primer lugar tenemos que tener claro, y esto es lo más básico, es que la Biblia es la revelación de Dios. A través de la Biblia se revela la verdad de Dios. Revelar, obviamente, viene de una palabra en griego que está relacionado con sacar el velo. Es decir, el ser humano tiene un velo, no puede ver la verdad. El ser humano no puede tener una relación íntima con Dios. No puede conocer la verdad con respecto a Dios, con respecto al mundo espiritual y con respecto a sí mismo. Entonces, la Biblia es la revelación de Dios. Dios revela la verdad a través de la Biblia. En segundo lugar, también la Biblia relata la experiencia histórica del pueblo de Dios. Principalmente en el Antiguo Testamento, tenemos que el pueblo de Israel, tiene experiencias con Dios y en la Biblia también se relata aquello. Y en el Nuevo Testamento, si bien Israel no es anulado, pero ya tenemos que como foco principal es la iglesia, tanto judíos como gentiles. Nosotros somos gentiles, nosotros no somos judíos, tanto judíos como gentiles, quienes creemos en Cristo, somos parte de la iglesia. Y en el Nuevo Testamento tenemos principalmente en el libro de los Hechos, el quinto libro del Nuevo Testamento, tenemos la experiencia principal de cómo la verdad de Dios se va difundiendo por toda la tierra. En tercer lugar, en la Biblia se revela el plan de Dios con el hombre. El plan de Dios con el hombre es simple.
El plan de Dios es, o la historia de la salvación, estoy siendo muy sintético, el hombre está perdido, el Señor viene a rescatar al hombre a través de Cristo y este hombre tiene la posibilidad de caminar con Dios o de rechazar a Dios. Entonces la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla del plan de Dios con el hombre, nos habla de la condición caída del hombre, nos habla cómo Dios sí le importa el ser humano y desea rescatar al hombre. Y en tercer lugar, también nos habla de cómo el caminar del cristiano o el caminar también del no cristiano. Y en cuarto lugar y por último, para cerrar esto de qué es la Biblia, entonces ya vimos en primer lugar que la Biblia es la revelación de Dios, en la Biblia se ve la verdad de Dios, también se muestra la experiencia del pueblo de Dios, se muestra el plan de Dios con el hombre. Y en cuarto lugar, tenemos que entender que el evento central de la Biblia es la cruz de Cristo y ahí se representa lo que es la salvación. Por eso es que tenemos profecías del Antiguo Testamento. Miren, la primera profecía del Antiguo Testamento con respecto a Jesús está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Es la primera profecía. Génesis capítulo 3, versículo 15. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios le dice, Dios hace la primera promesa a Adán y Eva que ya habían caído. Y Dios le dice, la simiente de la mujer aplastará la cabeza a la simiente de la serpiente. Génesis 3.15 es la primera referencia a cómo la simiente de la mujer, que es Cristo, iba a derrotar a la serpiente representada por Satanás. Y esa victoria se iba a hacer a través de la cruz de Cristo. Entonces, desde los primeros capítulos de Génesis hasta el libro del Apocalipsis, tenemos como el foco central es la cruz de Cristo y cruz de Cristo símbolo de la salvación y de la victoria del creyente. Por lo tanto, si nosotros vemos la Biblia, revelación de Dios, experiencia histórica del pueblo de Dios, cómo Dios planea al ser humano, estamos viendo que la Biblia es un libro muy importante. Esto es muy importante. No sé si alguien, por favor, voluntario, puede leer el pasaje de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Entonces, que un hermano o hermana, por favor, pueda leer 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y luego Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21, por favor. Si alguien lo pudiera leer. Mientras tanto, voy a ir a buscar el cargador del computador que se me está. Leo entonces, según de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en la justicia, en justicia. Primero de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Muchas gracias. Si alguien puede leer el próximo pasaje, por favor. Yo voy a leer. Primera de Pedro 1:21. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Eso dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Sí, hermano. Muchas gracias. Entonces, si se fijan bien en los pasajes bíblicos, especialmente en el primer pasaje, hay una palabra que es clave, que dice que Dios inspiró. Ya, esto es clave porque como dice la diapositiva, eso significa que la Biblia no es un invento humano.
No es que el texto bíblico se haya creado y se haya originado en la mente humana. Lo que está diciendo es que el Espíritu Santo inspiró, estas personas fueron dirigidas por el Espíritu Santo para escribir el texto bíblico. Quiero dar algunos datos. Por ejemplo, el Antiguo Testamento fue escrito en un periodo de aproximadamente 1500 años. Aproximadamente 1500, no, perdón, sí, 1500 años, sí, 1500 años, aproximadamente. El libro más antiguo de la Biblia, muchos comentaristas dicen que fue el libro de Job, que es un libro poético. El libro de Job. Muchos comentaristas bíblicos dicen que el primer libro de la Biblia en escribirse fue Job, que fue escrito aproximadamente en el año 1500, 1600 antes de Cristo. El Nuevo Testamento fue escrito en un periodo de aproximadamente 90 años. El último libro en escribirse en el Nuevo Testamento es el libro de Apocalipsis, que se escribió aproximadamente el año 95, 96 de nuestra era. Además, existen aproximadamente 35 o 40 autores diferentes de los libros de la Biblia. Y hay muchos libros de la Biblia que no se tiene 100% claridad de quién lo escribió. En muchos casos es anónimo. Por ejemplo, el libro de Hebreos no se tiene unanimidad de criterio de quién escribió el libro de los Hebreos. Muchos dicen que lo escribió el apóstol Pablo, pero otros dicen que no pudo haber sido Pablo y que quizás fue otro autor. Algunos incluso dicen que fue un hombre llamado Apolo. Pero ¿qué quiero decir con esto? De que a pesar que fueron más de 40 autores diferentes, a pesar que estamos hablando de que la Biblia fue escrita en un periodo de aproximadamente 1500, 1600 años, a pesar de todo eso, existe un tema en común y existen temas comunes y existe como una mente maestra que creó todo. Y obviamente nosotros sabemos que fue el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que durante más de 1600, 1700 años que fueron escritos toda la Biblia, con más de 40 autores diferentes, las temáticas sean similares? A pesar que escribían en contextos diferentes, escribieron en épocas diferentes, personas diferentes escribieron, a pesar de todo eso tenemos que el texto bíblico tiene una unanimidad de criterio. ¿Eso qué quiere decir? Que el Espíritu Santo guió, el Espíritu Santo inspiró para que estos hombres registraran lo que el Señor decía. Entonces, Hermano, sí, por supuesto. disculpa, solo una acotación. La lectura no era primera de Pedro, sino ¿Cuál que era era? segunda de Pedro, 1:21. Me Como equivoqué. dice el texto, porque el texto que tenías abajo en la lámina decía segunda de Pedro. Ah, ya, perfecto. ¿Qué dice 2 Pedro? Porque nunca la profecía fue traída Esa. por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ya, 2 Pedro 1:21. Muchas gracias. 2 Pedro 1:21 para quienes están tomando notas. 2 Pedro 1:21. En esa palabra, muchas gracias tanto Osvaldo que me escribió y Esteban. En 2 Timoteo 3:16, la palabra inspiración en griego es theopnuestos. Y eso significa en griego como un soplo, así, como una exhalación, un soplo. Esa palabra también se ocupa cuando, en este caso en el hebreo, cuando Dios crea a Adán y Eva. ¿Se recuerdan que según el pasaje bíblico Dios había hecho al ser humano del polvo de la tierra y Dios sopla aliento de vida? Entonces, esa palabra en 2 Timoteo 3:16, sopla, significa que el Espíritu del Señor llenó la palabra de Dios.
Por eso es que nosotros creemos que cuando se lee la Biblia, se lee la palabra de Dios con un corazón abierto, entonces hay vida. Y eso es muy importante. Hay vida. Ojo, tenemos que tener claro esto, porque hay muchas personas o muchas escuelas teológicas de carácter liberal que dicen que no, que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que la Biblia contiene la palabra de Dios. O dicen, no, la Biblia no es o no es la revelación de Dios, la Biblia contiene la revelación de Dios. Y eso es muy peligroso y hay que tener cuidado con eso. Hay una escuela teológica que se llama la neortodoxia, de un teólogo llamado Karl Barth, y él decía esto, que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero eso es peligroso porque si la Biblia contiene la palabra de Dios, también quiere decir que hay partes que no son la palabra de Dios. Ojo con eso. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que la Biblia es la revelación de Dios, que la Biblia es la verdad absoluta y que la Biblia es la palabra de Dios. No es que contiene solamente, no, la Biblia es. Desde principio a fin, desde Génesis a Apocalipsis, la Biblia es la palabra de Dios. Eso tiene que estar clarísimo en nosotros. Yo me recuerdo cuando yo dejé la enseñanza media, yo quise estudiar teología porque sentía un llamado de parte del Señor para prepararme y trabajar en su obra de distintas formas. Yo me fui a un determinado seminario teológico, que no lo voy a nombrar, y en ese seminario teológico era de carácter muy liberal. Yo no sabía. Me empezaron a decir que Adán y Eva era un mito, que el Pentateuco no lo escribió Moisés, lo escribieron otras personas, que la historia de Jonás no es historia real, sino que es un mito, y ojo con eso, que es peligroso, porque eso también quiere decir que la resurrección de Cristo es un mito, porque Jesús dijo que así como Jonás estuvo 3 días en el pez, el Hijo del Hombre estará 3 días y luego va a resucitar. Está diciendo eso. Entonces, si uno dice que Jonás es un mito, también, por conclusión, la resurrección de Jesús es un mito. Este seminario bíblico era de carácter muy liberal, no solamente en lo teológico, también en lo moral. Era muy, muy, muy liberal, muy alejado de la verdad del Señor. Yo me fui del seminario teológico, yo llamé a mi padre, en ese tiempo cuando yo estudiaba había teléfonos públicos, no sé si se acuerdan de eso. Uno ponía una moneda y tiqueaba ahí. Entonces, yo llamé a mi padre y le dije, papá, yo me voy de acá, yo no quiero estar en este seminario, voy a buscar otro seminario, porque al final en ese seminario, en vez de alentar la fe, estaban matando la fe. Estaban sacando todo lo que era sobrenatural. Incluso había un profesor de teología, que todos estos profesores tenían altos grados. Había un profesor de teología que incluso negaba la resurrección de Cristo. Entonces, tenemos que tener cuidado de cualquier pensamiento, cualquier doctrina que viola los fundamentos de nuestra fe. Y un fundamento de nuestra fe es que la palabra es la revelación de Dios. Es la revelación de Dios. Otra palabra que es clave es la palabra de inerrancia. ¿Qué es la inerrancia? La inerrancia quiere decir que lo que Dios ha expresado en la Escritura no hay error, es todo verídico, es todo fiable. No solamente en los pasajes que hablan de la salvación, sino también en todas las declaraciones históricas. Es decir, si hay, por ejemplo, si la Biblia dice que David mató a Goliat, es así. No es un mito, no es un cuento, es así. Porque además, en el libro en que está registrado eso, es el libro de Primera de Samuel, que es un libro de carácter histórico. Entonces, como es un libro de carácter histórico, no hay error, no hay falsedad, es verdad. Entonces, inspiración significa que Dios reveló su verdad y los escritores fueron guiados por el Espíritu Santo. Ojo, esto no quiere decir que, por ejemplo, que un niño de 6 años hubiera escrito al igual que el apóstol Pablo. No, 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 no. Dios tomó las facultades del ser humano, Dios respeta la individualidad de cada ser humano y Dios guía su escrito para que escriba sin error.
No es que sea un trance, que Pablo haya estado escribiendo en trance y no se haya dado cuenta de lo que haya estado escribiendo. No, 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 eso es un error. No es que, por ejemplo, un niño de 7 años hubiera escrito como el apóstol Pablo o hubiera escrito el Evangelio como Mateo. No. Estas personas se prepararon. Bueno, había personas preparadas y personas no con educación formal, pero estas personas se prepararon. Entonces el Espíritu Santo usó la inteligencia, las cualidades de cada persona para escribir de una determinada manera. Por ejemplo, no es la misma manera en que escribe Lucas que Mateo. No son lo mismo. Lucas es más griego. Lucas era un médico. Por lo tanto, si se fijan, cuando se habla de sanidades, Lucas es más exacto en los diagnósticos. Mateo era un judío, por lo tanto, Mateo se preocupa más de las profecías del Antiguo Testamento de Israel. Juan escribe desde otra perspectiva. Moisés escribía de una determinada forma. Eh, entonces, el Espíritu Santo inspira al escritor, le da la idea, inspira, guía esa escritura para que sea sin error, pero obviamente respeta la inteligencia, las cualidades de cada escritor. Por eso es importante, cuando nosotros estudiamos la Biblia de una manera más avanzada, saber en qué época se escribió, a quién fue dirigido y qué persona lo escribió. Es importante para tener un entendimiento pleno de la Biblia. No quiero ahondar en esto porque nuestro hermano Alan y después otros hermanos van a seguir ahondando en el tema, por ejemplo, cómo estudiar la Biblia. Y ahí se van a mencionar algunas cosas. Yo estoy dando una pincelada a cosas importantes como son la infalibilidad y lo que es la inerrancia. Es decir, la Biblia no tiene error. Ojo también, se debe interpretar la Biblia de acuerdo al contexto. Por ejemplo, si está escrito en un pasaje bíblico y el... A ver, voy a dar un ejemplo. Hay una batalla que está descrito en el libro de Josué y Dios hizo un milagro ahí. Y dice el texto bíblico que Dios hizo que el sol se detuviera. Dice así. Pregunta, científicamente hablando, ¿el Señor hizo que se detuviera o no? Porque el sol no gira. ¿Quién gira alrededor del sol? La Tierra. Entonces, si se escribe que el Señor o Dios detuvo el sol, no significa que la ciencia, que la Biblia está mal y la ciencia está buena. No, porque en ese tiempo que se pensaba que el sol giraba alrededor de la Tierra y además que nosotros mismos utilizamos el lenguaje coloquial, palabras como, oh, se puso el sol, oh, se escondió el sol. El sol ni se pone ni se esconde, la Tierra es la que está en movimiento. Entonces, si bien la Biblia es inspirada por Dios, si bien la Biblia es inerrante, no tiene ningún error, y eso tiene que quedar claro, también hay que saber interpretar el pasaje bíblico y que el pasaje bíblico no diga cosas que al final nosotros pensamos que está diciendo basado en nuestro pensamiento. Por último, quiero hablar de este tercer concepto importante que es el concepto de la infalibilidad. Y la infalibilidad está relacionado con que la última autoridad es la Biblia. Por ejemplo, la Iglesia Católica señala de que el Papa en determinadas circunstancias es infalible. Nosotros decimos que eso es un error, porque no hay ningún hombre infalible, solamente el Señor. Todos nos equivocamos, todos nos podemos equivocar. No solamente en nuestra acción, que es obvio, todos nos equivocamos, también en nuestras palabras o pensamientos. Por ejemplo, yo antes creía cosas que después estudiando un poco más me doy cuenta que no eran así. Ninguno de nosotros es infalible. Solamente la Biblia es infalible, la Biblia es la autoridad suprema, la Biblia es la autoridad y la Biblia tiene que ser la autoridad de nosotros como iglesia, de Vástago Iglesia de Cristo. La Biblia tiene que ser nuestra autoridad. Por eso es que uno tiene que
en muchas partes de la Biblia, el Nuevo Testamento, por ejemplo, dice, examinen las profecías, o examinen las predicaciones, o examinen los estudios bíblicos. ¿Por qué? Porque nuestra última verdad tiene que ser la Biblia. La Biblia es infalible. Por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, cuando predicamos, cuando hablamos, que se apegue lo más posible a la verdad bíblica. Ahora, si yo voy a dar una opinión personal, obviamente yo tengo que decir, yo opino lo siguiente, pero hay que tener cuidado con mezclar a veces los sentimientos humanos con la verdad de Dios. Eso es muy peligroso y eso es muy común. Por ejemplo, yo crecí y agradezco al Señor porque aprendí mucho en todo aspecto. Yo crecí en un ambiente carismático pentecostal, como se dice, criollo, chileno. Nací y me crié en una iglesia pentecostal que nació en Chile. No es que vino de misionero, sino que nació en Chile. Y en esta iglesia era muy común que la gente dijera, y Dios me dijo, no, es que Dios me dijo esto, no, es que Dios me dijo esto otro, no, es que Dios me dijo esto otro. Y yo cuando la gente me decía, no, es que Dios me reveló esto, yo le decía, bueno, si Dios te reveló eso, ¿qué puedo decir yo? Pues está bien, pues si me ganaste, que no puede haber discusión. Y el 99% de las veces, porque yo no niego, ojo, no niego que exista un don profético, porque están los dones espirituales que están en Corintios, en Romanos, hay dones de palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, hay dones de profecía, yo estoy seguro de eso. Yo sé que existen ese tipo de dones. Pero obviamente esos dones tienen que estar sujetos a la Biblia y la persona que tenga esos dones tiene que ser el más estudioso de la Biblia. Vuelvo a repetir, la persona que se diga, no, yo tengo un don profético, no, yo tengo este don de palabra de sabiduría, es porque tiene que ser el que más estudie la Biblia, el que más. Lamentablemente muchas veces no es así. Y esta cosa de que Dios me dijo esto, de que Dios me reveló esto, hay que tener mucho cuidado, hermanos, de esas cosas. Mucho cuidado, hay que estar plenamente seguro. Es mucho mejor decir, ¿sabes qué? Yo pienso que esto, o quizás Dios me está mostrando esto, pero no estoy seguro. Siempre con humildad de corazón. Porque acuérdense que en el Antiguo Testamento, gracias a Dios ya no está esa ley, pero los profetas falsos lo apedreaban. Así que gracias a Dios no tenemos... yo me acuerdo que una vez había un famoso predicador que según él dio una profecía en los años 90, que él dio la profecía de que en el año 1997 iba a caer el régimen comunista en Cuba. ¿De dónde? Falso profeta, si todavía sigue. Y hay que tener mucho cuidado con eso, hermano. Por eso es importante que nosotros estudiemos la Biblia y que nuestra base sea la Biblia. Y del estudio bíblico nacen los demás ministerios, nacen los dones, pero del estudio bíblico. Entonces, para concluir, tenemos tres conceptos importantes. Inspiración, es decir, el Espíritu Santo llenó la vida de los autores de la Biblia y redactaron lo que el Espíritu Santo le guiaba. En segundo lugar, tenemos el segundo concepto que es la inerrancia, es decir, que no hay error en el texto bíblico. Ojo, en el texto bíblico original, no en las traducciones, porque hay traducciones que pueden tener errores, pero en el texto bíblico original no hay error. Y en tercer lugar, la Biblia es infalible. La Biblia es nuestra última autoridad, es la verdad. Y nosotros como iglesia, nuestra verdad y nuestra práctica y nuestra teología, todo tiene que ser basado en la Biblia. Todo tiene que ser basado en la Biblia. Nuestra opinión con respecto al sexo, nuestra opinión respecto a la economía, nuestra opinión respecto al rol de la familia, todo tiene que ser basado en la Biblia. Y para terminar, quiero mostrar esta imagen. ¿Por qué muestro esta imagen? Porque esta imagen es, muchas veces tenemos bien claro lo que es el Nuevo Testamento, pero no tenemos claro lo que es el Antiguo Testamento. Acá está el orden del Antiguo Testamento, ¿ya? Porque el del Nuevo Testamento es más fácil.
del Nuevo Testamento tenemos los 4 evangelios, tenemos Hechos de los Apóstoles, que es como el inicio, la historia de la iglesia, sus inicios, y luego tenemos todo lo que son las epístolas o cartas, hasta llegar al último libro que es el Apocalipsis. Es claro el Nuevo Testamento. Vuelvo a repetir, los 4 evangelios, que nos habla de lo que Jesús enseñó y vivió, Hechos de los Apóstoles, que es un libro histórico y que fue escrito por Lucas y nos habla de cómo la iglesia se difunde, se esparce, y luego tenemos una serie de epístolas, de cartas, que principalmente fueron escritas por el apóstol Pablo. Y al final terminamos con Apocalipsis, que eso, para que ustedes sepan, vamos a tocar a mediados de año o a fin de año, no tengo claro bien, pero vamos a tocar lo que es el tema de la doctrina de los últimos tiempos, porque nosotros como iglesia tenemos que entender bien qué va a pasar al final de los tiempos. Ojo con eso. Así que para que ustedes se queden y perseveren en este estudio bíblico. Pero el Antiguo Testamento a veces nos complica mucho. Y acá tenemos algo que yo eh, encontré que les va a servir. Tenemos los libros históricos, fíjense, todo esto son libros de carácter histórico. Es decir, es historia verdadera, no son mitos, no son leyendas, es historia verdadera. O sea, Adán y Eva, ¿existieron? Sí, es histórico. Tenemos libros poéticos, que es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, que obviamente como son poéticos, no se tiene que interpretar como un libro histórico, se tiene que interpretar según su género, obviamente, ¿ya? Según su género. Y tenemos al final los que son los libros proféticos. Libros proféticos que están en rojo, que son los libros en que Dios utiliza personas para expresar una verdad al pueblo de Israel en este Antiguo Testamento. Entonces, para finalizar, hermanos, quiero terminar con esta reflexión. Estudiemos la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La palabra es revelación de Dios. Si nosotros queremos saber la verdad en todo aspecto, tenemos que recurrir a la Biblia y tenemos que recurrir a personas que sepan más de la Biblia. Tenemos que tener claro cuáles son nuestros fundamentos básicos. Y para terminar, quiero dejar en el chat un libro que ustedes lo pueden incluso eh, encontrar en la internet, eh, que es un libro muy bueno que se llama, lo estoy escribiendo en el chat, que ustedes lo pueden descargar en internet, ¿ah? Creo que está liberado. Teología sistemática, y el autor es un libro muy básico, que es donde están, las doctrinas básicas de la Biblia de una manera muy simple, de una manera muy simple. Este libro tiene pocas páginas, un poco más de 100. En general, los libros de teología sistemática son libros de 300, 400 páginas. Este libro es muy simple de leer. Yo les recomiendo que puedan descargar, que puedan bajar este libro. Vuelvo a repetir, creo que está incluso con acceso libre, porque es un libro antiguo, pero es un libro muy bueno. Porque en este libro saqué muchas cosas de las que hablé y explica bien la doctrina básica de la Biblia, como también se explica bien lo que es, qué es la Biblia, cómo se escribió, qué es lo que es inerrancia, inspiración, etcétera. Así que eso, hermanos, espero que esta clase muy sencilla haya sido de bendición para cada uno de ustedes y pueden hablar, comentar, preguntar. Ojo, hay cosas que quizás yo no voy a saber, pero quizás acá hay hermanos que son mucho más preparados que yo, que puedan responder, o si nadie sabe, tarea para la casa. Pero la idea es que podamos tener un tiempo de conversación ahora. Pueden abrir sus micrófonos, preguntar, comentar. Tenemos 10 minutos antes de terminar esta primera clase.
Tenemos por acá una pregunta. Voy a ser vocero de la Pauli. Si dice que hay inerrancia en la Biblia, pero que las traducciones de la Biblia original, o de los textos originales, pero ¿cómo saber cuál de las traducciones o si todas las traducciones son también inerrantes? Eso. Yo puedo responder eso de una forma sencilla. A ver, hay una pequeña diferencia en algunas traducciones bíblicas, que no son diferencias tan importantes, ¿ya? Así que en general, a menos que haya una versión porque incluso ahora, últimamente salió una versión de la Biblia que falsea totalmente y que habla de Dios como madre y que dice en vez de él, ella. Ojo con eso, porque eso ya es más propio de algún pensamiento actual o de alguna ideología que de la escritura en sí. Es una versión que, gracias a Dios, no ha tenido mucho énfasis en Chile, pero hay versiones de la Biblia muy defectuosas. Por ejemplo, la versión de la Biblia del Nuevo Mundo, que es la versión de la Biblia que ocupan los testigos de Jehová. Es una Biblia muy defectuosa. Si bien los textos originales son los inerrantes, en general nosotros tenemos muy buenas traducciones de la Biblia y que nosotros estamos seguros que ahí es la verdad de Dios. Pero puede que haya algunos pequeños pasajes, algunos versículos de la Biblia que quizás en algunas versiones haya una mala traducción. Porque igual nosotros tenemos que entender de que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, fueron escritos hace más de 2000 años atrás. Entonces el ejercicio de traducir eso al lenguaje actual es una tarea titánica, es muy, 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 muy complicado. Hay que ser cuidadoso de que ojalá la traducción de la Biblia sea la más apegada al sentido o al texto original, pero ningún traductor va a decir esta es inerrante, no hay ninguna falla. Puede que haya una palabrita, dos palabritas, que haya alguna diferencia. Por eso es que tenemos algunas versiones de la Biblia, por ejemplo, la NBI no tiene algunos versículos de la Biblia que tiene la Reina Valera, por ejemplo. Pero en general, las diferencias son muy pocas y que no viola lo que es la verdad de Dios. No sé si queda más o menos claro. Yo quiero hacer una pregunta, si se puede. Adelante. No, estoy esperando si Fabián quedó conforme con la respuesta o quedan dudas de la pregunta que hizo Fabián. No, está bien, está bien. Gracias, muchas gracias por la respuesta. Yo quería hacer una consulta, hermano Esteban. Al principio dijimos que la Biblia es la revelación de Dios, revela la verdad. Yo entiendo un poquito lo que es eso, pero también pensando que hay muchos hermanos que son nuevos, cuando hablamos de revelación de verdad, ¿cómo lo definiríamos? Pero la pregunta es un poquito para abrir el concepto para los hermanos más nuevos, ¿ya? ¿Cómo definiríamos verdad? Porque es la revelación de Dios, es la revelación de la verdad. Pero, ¿qué es verdad? Eso. Mencionó el hermano Esteban, así que quizás la pregunta era para el hermano Esteban, o que cualquiera de nosotros pueda responder. Perdón, Sebastián, disculpa, me equivoqué. Perdón. ¿Verdad? Bueno, ahí vamos a buscar un tema bien. Pero a ver, voy a hablar en lenguaje bien simple. Entre. Lo que pasa es que cuando yo estudié historia, yo tenía una clase que se llamaba epistemología, que buscaba como el centro de las cosas. Entonces, algunos decían que la verdad era una construcción social, pero al final llegamos a la conclusión que no, la verdad no es una construcción social, sino que la verdad es algo objetivo, es como llegar al centro, el núcleo, es el objetivo. Y al final nosotros sabemos de que el objetivo, lo ontológico para los filósofos, es Dios.
Entonces, el ser mismo es Dios, el objetivo es Dios. Eso es importante entenderlo, porque si nosotros decimos que la verdad es una construcción social, eso es muy peligroso, porque yo podría decir, eh, no sé, a ver, 2 más 2 son 5, y todos dicen, no, 2 más 2 4, no, yo creo que 2 más 2 es 5. Entonces es como que cuando se relativiza mucho todo, es muy peligroso porque al final se llega a una anarquía y se llega a que cada uno hace lo que quiere. Si la verdad no fuera como el objetivo, si no fuera una construcción social, entonces, no sé, pues en algunos países se podría llegar al consenso de que casarse con niños de 7 6 años es bueno. Y alguien dice, no, pero que es la verdad. No, nosotros sabemos de que no es la verdad. Entonces la verdad está relacionado con lo objetivo. Y nosotros sabemos que el objetivo, el ser mismo, es Dios. Dios es el que revela la verdad. Y esta verdad solamente se encuentra en las escrituras. Si bien hay verdades que uno puede encontrar en diferentes partes de la ciencia, etcétera, pero la verdad espiritual en sí solamente se puede encontrar en Dios. Pero no es una construcción social. No es que nosotros nos ponemos de acuerdo y es la verdad. Por eso cuando la gente dice, no, es que esta es mi verdad, hay que tener cuidado con eso. Uno puede decir, yo pienso que esto es la verdad, pero no que esta es mi verdad. No, nosotros estamos en búsqueda de la verdad. Y la verdad es la Biblia, la verdad es la palabra de Dios. Muchas gracias. Y yo tal vez podría complementar aquello, ya que me sacaron al baile, con lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 15 en adelante, parte de la oración de Jesús. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y agrega en el versículo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es una afirmación bien categórica de parte de Jesús acerca de la palabra de Dios y de lo que nosotros tenemos en nuestras manos. Eso es como un complemento. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario, alguna consulta respecto de lo que hemos venido hablando específicamente sobre la palabra de Dios, la Biblia como palabra de Dios, básicamente? Yo solo quiero leer lo que escribió la Maca, que creo solamente para complementar, porque es una muy buena pregunta la que hizo el hermano Alfredo. La Maca puso, Jesús es la verdad. Juan 14:6 dijo, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿qué es la verdad? Es Jesucristo. Y Sproul es un escritor bien famoso si me permiten solamente leerlo, dice lo siguiente. Pilato, cuando estaba jugando o estaban a punto de crucificar, ¿no es cierto? Dice así, esto lo escribió Sproul. Pilato juzgó a la verdad, sentenció a la verdad, azotó a la verdad, se burló de la verdad, crucificó a la verdad. Lo irónico es que en el mismo momento en que él hizo esa pregunta, ¿y qué es la verdad?, estaba mirando derechamente a la encarnación pura de la verdad. Aquel que es de la verdad le había acabado de decir, todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Yo creo que con eso es un poco contundente que la verdad es Cristo, realmente para complementar eso. Y tratando de hacer una pregunta, hermano, está muy gráfico el tema de la virtual de los libros, ¿no es cierto? Pero estaban del Antiguo Testamento nomás, ¿no? ¿O no? Ah, del Nuevo O comentó sea, algo o yo no lo, escuché. lo que pasa es que este PPT yo lo puedo compartir y puedo buscar la imagen del Nuevo Testamento y Ah, lo envío se lo puedo enviar te lo puedo enviar a ti y tú lo envías a la iglesia. perfecto, hermano. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Antes de ir terminando, quiero hacer un par de comentarios respecto
a algunas cosas operativas de esta instancia. Luego, para cerrar el tema, muy bien. Damos por cerrado entonces, Sebastián. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Y también vaya preparando cada una de las personas que van a continuar. El siguiente tema es panorama bíblico. Lo va entonces a entregar nuestro hermano Alan con la ayuda de Dios, y va a ser el próximo jueves 9 de mayo. Siempre esto va a ir siendo semana por medio, básicamente teniendo en cuenta que tenemos, digamos, el intertanto de las semanas otras actividades. La idea no es, digamos, abrumar con tanta instancia de la iglesia, ¿ya? Entonces, el próximo jueves, el jueves 29 de mayo, si Dios lo permite, panorama bíblico con nuestro hermano Alan. Y a continuación, el día martes 21 de mayo, ahí vamos a ver si lo movemos un día antes, un día después, porque ese día es feriado, no me he dado cuenta. ¿Cómo estudiar la Biblia? Nuestro hermano Jorge, ¿ya? Eso es lo que se viene como para abarcar el tema de las Sagradas Escrituras. Segundo punto, cuando asisten a esta instancia, traten de tener también la Biblia a mano, y como recomendar también nuestro hermano y ministro Osvaldo, también es bueno que hayan teniendo una libretita de notas, para ir de alguna manera complementando y ayudándose en comenzar a profundizar y a estudiar la palabra, y de que vaya siendo un hábito en cada uno de nosotros. Es fundamental para el hijo o la hija de Dios, es fundamental. Y tercero, nosotros estamos llenos de grupos en el WhatsApp, pero tal vez podemos continuar de igual manera publicando el link dentro del grupo que ya tenemos de la comunidad, que puede ser una opción, es válida, lo mantenemos tal cual, o en su defecto, si ustedes así lo quieren, como grupo en general, podemos crear un grupo que, al igual como está el grupo de varones, o de hombres, de mujeres y el de misiones, agregar un grupo más dentro de Vástago, de la comunidad de Vástago, para que estemos, digamos, las personas involucradas en esta escuela bíblica, albergados, y de ahí se puedan compartir materiales, se pueda continuar también comentando algún tema, alguna pregunta o algo respecto a lo que hemos venido tratando, y sea un poquito más cerrado en ese aspecto, y a la medida en que las personas lo vayan queriendo, se van incorporando. Si es así, si lo quisieran hacer así, por favor, y quiero contar con la venia, ojalá de la mayoría, o no, lo dejan ahora en el chat. Seguimos tal cual, o generamos un grupo, digamos, independiente que esté dentro de la comunidad de Vástago. Eso, digamos, como una sugerencia, según ustedes quieran, por la idea no es agregar un grupo más de los decenas que podamos tener cada uno en nuestros celulares. Ese es el punto. Dime, Sebastián. Sí, dos cosas que... bueno, yo recomendé un libro que es súper básico y que es de libre acceso, porque es un libro antiguo, pero muy básico, muy bueno. Y el hermano Andrés Olave puso en el chat el link para que lo puedan descargar, ¿ya? Así que si lo quieren descargar, ahí pueden presionar ese link y pueden descargar el libro, que es un libro muy básico de teología sistemática o de doctrinas básicas de la Biblia, muy simple, que les va a ayudar muchísimo a cada uno de ustedes, como también me ha ayudado a mí. Y también creo que Osvaldo, también en el chat, puso que hay un libro de teología sistemática, creo que ahí está el autor, que si es que alguien lo desea comprar o lo desea ver de alguna manera, ahí dice si es teología sistemática, Grudem, algo así. Grudem, sí. También lo puede ocupar ahí como complemento al libro que yo dije. Extraordinario. Bien, bueno, ya hay dos personas que dijeron que sí. Sigan agregando acá en el comentario del chat, si sí o si no. Las dos opciones son válidas para el nuevo grupo. La idea no es molestarlo. Así que, sin más que decir, tremendamente feliz, agradecido de verles. Que el Señor les bendiga, que sigan teniendo un muy buen resto de semana. Y, hermano Osvaldo, si nos quiere despedir, todo suyo. Sí. Bueno,
Como ven, el tiempo para ver la Biblia es muy acotado. Lo que se intenta hacer acá es poder eh, hacer un barniz en algo general. Siempre la invitación, querida iglesia, yo creo que si usted está acá es porque está interesado en aprender. Por eso tome nota de lo complementario y de lo que ustedes también puedan ir estudiando en forma personal. Yo creo que los grandes estudios también se hacen en forma individual y también acá en forma como en comunidad. Así es que agradecerle nomás a todos por su participación. Nosotros estamos súper contentos de que esto haya iniciado. Seguramente en el futuro vamos a ir mejorando en ciertas cositas. Así que agradecerle nomás, pues, querido hermano. Cerramos con una oración de gratitud al Señor, ¿les parece? Padre amado, damos infinitas gracias, Señor, por esto que usted está haciendo en nuestra congregación, en nuestra querida iglesia Vástago. Damos gracias, Señor, por la disposición de todos los que estamos acá, Señor, que nos reconocemos, Señor, que siempre estamos faltos de poder seguir aprendiendo. Y qué más lindo, Señor, que poder aprender en comunidad. Doy gracias por Seba, Señor, por el tiempo dedicado. Doy gracias, Señor, por su vida. También pido, Señor, por las próximas personas que van a facilitar, señores, estos contenidos, Padre amado. Ayúdenos a seguir creciendo, a seguir madurando, Señor, y que la palabra, Señor, sea lo más importante para nosotros, Señor, que realmente pueda ser edificante para nuestras vidas y que realmente nos pueda ir dando un nuevo entendimiento para poder ser aquellas personas que usted quiere que nosotros seamos, Señor. Bendíganos, que podamos descansar en esta noche, Señor. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Amén. Muy buenas noches. Amén. Están todos, Gracias, digamos, en Evita. libertad de acción. Si alguien se quiere quedar Chao. hablando un minuto más, no hay problema. Pero esto va a concluir. Chao. Bendiciones. ¿Cuándo el asado de los compañeros de Ya partido al tiro. ¿Cuándo lo- ensayitas? Sí, pues hay que iniciar. Está bien. Ya. Sí, pueden ahí sus reacciones. Mira, Sebastián, todas las reacciones. Levantaron la mano algunas personas, parece, ¿no? Quieren hablar. Abrir fila. María Pía.